Dios me los bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Bienvenidos a su espacio, El Ocaso de un Pastor. Soy el pastor Tomás Franco, transmitiendo aquí desde Matamoros, Coahuila, para todo el mundo, hasta donde alcance el internet. Y en esta hora quiero compartir con ustedes un hermoso canto que para mí ha sido de mucha bendición. Espero que para ustedes también sea de bendición. Bueno, mis hermanos, pues una vez más les traigo un tema, un mensaje, ¿verdad? Que quiero que pongan mucha atención. El título se llama Los hijos del dolor. Y en esta ocasión vamos a leer la palabra del Señor. Se encuentra ahí en Génesis, capítulo 37, versículo 2 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mis hermanos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes este mensaje. ¿Cuántos de ustedes han visto esta palabra? ¿Han leído la historia de este joven José? ¿Y de dónde comienza la historia de su padre Jacob? Todos conocemos su historia, pero en esta hora quiero centrarme solamente en algo que este joven empezó a sentir el dolor desde su niñez, desde su juventud, su adolescencia, y eso es terrible. ¿Cuántos de ustedes y nosotros, o al menos yo, en mi persona, hemos sufrido cuando en esa edad quedamos desamparados, quedamos, como le dijera, huérfanos de padre? Yo quedé huérfano de padre y quiero compartirle con ustedes
el dolor que este joven sintió, el dolor que causaron estos hombres, hermanos de él, en su adolescencia, al rechazarlo, al despreciarlo, no era tanto porque el amor que su padre profesaba por él, sino que más bien ellos lo que sentían era el celo. ¿Por qué? Porque era un joven que desde su tierna edad, Dios estaba con él. La palabra de Dios dice que Dios estaba con José, siempre estaba con él, a pesar de que él a su corta edad tuvo sueños en los cuales se los compartía a sus hermanos y pues no les caía bien. No les caía bien, ¿por qué? Porque a pesar de todo, era el hijo de la mujer que Jacob desde su mocedad, desde su juventud, amó tanto, que trabajó primero 7 años por ella. Usted sabe la historia, cómo el padre de Raquel lo engaña, después de hacerlo tomar bastante, lo engaña con la hija mayor, y entonces él tuvo que trabajar otros 7 años por esa mujer, por esa joven que él amaba. Y déjeme decirle que es triste, ¿por qué? Porque esa mujer no tenía hijos hasta que llegó José. Y cuando llegó José, fue la alegría del padre, fue el amor de su padre. El niño se sentía protegido, se sentía amado por su padre. Luego viene el siguiente embarazo de aquella mujer hermosa que él amaba tanto. Y en aquella ocasión, cuando nace el otro hijo, ella muere. Entonces, imagínese usted a ese padre grande, dice la palabra que ya estaba grande Jacob, cuando viene ese otro hijo, su esposa muere y se queda con esos 2 hijos hermosos, esos 2 niños, un adolescente y un niño. Déjame decirle que entró más el celo de aquellos hombres, de aquellos hermanos de José, y empezó a sufrir de tal manera, dice la Biblia, que cuando su padre lo envía a llevarle alimento a sus hermanos, dice que cuando de lejos lo vieron, dice que viendo a sus hermanos que venía, empezaron a fraguar cómo matarlo, cómo deshacerse de él. Y eso es algo terrible, lo que había ahí en esa familia. ¿Por qué? Porque era un niño que Dios estaba con él, Dios tenía un propósito para él, pero él lo único que sabía es que él soñaba. Y cuando soñaba, los sueños que él tenía, siempre él era el que sobresalía más de sus hermanos. Pero era muy triste la vida que él llevaba. Déjame decirte una cosa, que cuando yo quedo huérfano, en aquellos tiempos yo tenía más hermanos mayores que yo. Y era un niño que estaba en la escuela todavía no sabía trabajar. Nunca hubo un amor hacia mí, nunca hubo un acercamiento hacia mí, igual como José. A José lo odiaban los hermanos de él, porque era el querido, el amado, era algo lógico. ¿Por qué? Porque su madre había muerto. Entonces, en esa ocasión, a este joven adolescente, cuando llega con sus hermanos y ellos habían fraguado cómo darle muerte, pero la gracia y la misericordia de Dios, intervino uno de ellos, ¿verdad?, para que no lo mataran. Al contrario, ¿verdad?, lo arrojaron en una cisterna, lo arrojaron ahí estaba aquel joven sufriendo primeramente. No esperaba él lo que fuera a suceder después. Cuando vieron aquellos mercaderes, vieron aquellos mercaderes ismaelitas que venían, dijeron, vamos vendiéndolo. Y entonces cuando lo venden, empezó un calvario para José. Por eso le puse yo el título Los hijos del dolor, porque usted no sabe hasta dónde llega el resentimiento, hasta dónde llega el dolor cuando uno se siente abandonado, cuando uno se siente marginado, cuando uno se siente que no tiene amor. Todo eso viene a hacer que uno se resienta con la familia. Este joven no hacía eso, ¿por qué? Porque Dios estaba con él, Jehová de los ejércitos estaba con él. Pero era un sufrimiento tremendo, aparte del sufrimiento que sufrió el padre. Imagínense a ese padre anciano, cuando llegan aquellos hermanos de José perversos y envuelven sus ropas en sangre de aquel animal que mataron, y llegaron y se las entregaron a su padre diciéndole que una fiera había destrozado a su hijo. ¿Cómo cree usted que se sentía en ese momento Jacob? ¿Cómo cree usted que se sentía este padre
el cual estaba sufriendo la desaparición, estaba sufriendo, le habían apartado de él a su hijo, un hijo amado, le habían apartado. ¿Cuánta gente hay ahorita que sus hijos están perdidos? Sus hijos han sido arrebatados del hogar, han sido arrebatados de su seno. Es algo terrible lo que está pasando. Cuando yo empecé a los 11 años, empecé a vagar, empecé a caminar por un mundo desconocido para mí, pero que Dios siempre estuvo conmigo. Dios siempre estuvo conmigo. ¿Por qué? Porque siempre me encontraba gente la cual me tendía la mano, gente en la cual yo tenía esa confianza, depositaba mi confianza en ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba conmigo también. Pero déjame decirle que este tema no es nada más para mí ni para José, el soñador, no. Este tema es para muchos y muchas que están en la soledad, que están sufriendo. Por eso le puse el título Los hijos del dolor, porque estamos sufriendo. Mucha gente está sufriendo a esa edad, a los 14, 13, 15 años, están sufriendo, vagando por un mundo lleno de miseria, un mundo lleno de maldad, un mundo peligroso como está ahorita el mundo de violencia. Es algo horrible. Sus padres sufren, sus padres están sufriendo. ¿Por qué? Porque su hijo no vuelve al hogar, porque su hijo no llega, porque su hijo tiene meses que no se reporta a su hogar. Y cuando llegan a darse cuenta, aquel hijo a veces ya no vive, o a veces ha sufrido demasiado, hay mucho resentimiento en su corazón. Cuando empecé yo a ver esta palabra, esta historia de este joven, cuando él fue vendido. Dice la palabra de Dios que fue vendido a aquellos mercaderes, y como dice la palabra que era un joven hermoso, lo empezaron a cuidar de tal manera, porque ellos sabían que al llegar a Egipto, a donde se dirigían ellos, ese joven iba a valer algo, iba a valer bastante dinero. ¿Por qué? Porque era un joven, 17 años, oiga, era la hermosura de una adolescencia entrando a la juventud, y era un hombre de Dios, era un joven de Dios. Entonces, cuando lo vendieron a aquel hombre llamado Potifar, cuando lo venden, aquel hombre depositó su confianza en José. ¿Por qué? Porque lo miró como era, lo miró que Dios, había algo en José que le llamaba la atención. ¿Por qué? Porque era correcto, era recto en su manera de ser. Y cuando tuvo el problema, usted conoce la historia, cuando aquella mujer se le insinuó de tal manera y el hombre lo amaba, dice la Biblia que lo amaba tanto, que lo que la gente o la mujer había dicho era causar de muerte, era una causa de muerte, pero aquel hombre lo amaba tanto que lo metió a la cárcel. Otra vez, ahí va José, una vez, a sufrir más en la cárcel. Era algo terrible lo que estaba pasando, y pasaba el tiempo, pasaban los años. Para él nunca hubo un pastel de su cumpleaños, para él no hubo nadie que le brindara amor, solamente sufrimiento. Déjame decirte que para mí pasaron los años, pasó el tiempo y para mí no había nada de eso. No había un regalo, no había nada. Pero Dios tenía un plan para mí. Dios tenía un plan para mí. Por eso hoy te digo, joven que estás ahí, padres de familia que están ahí, sufriendo el despego de sus hijos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué fue lo que sucedió en el hogar. José tuvo muchos problemas, aunque era un hijo predilecto. Usted sabe la historia. Imagínese en medio de sus hermanos, de sus 12 hermanos, de sus 11 hermanos, en medio de ellos, él se distinguía. ¿Por qué se distinguía? Porque tenía una vestimenta diferente. Su padre le había hecho una túnica de colores. A lo lejos sabía cuando venía José, a lo lejos sabía en medio de sus hermanos que ahí venía José. Pero en esta ocasión, esa túnica de colores iba manchada de sangre, iba llena de sangre. Entonces, el dolor del padre, imagínense lo que sufría su hijo, lo que sufría el padre, lo que sufría su hermanito al no ver a su hermano mayor. Era algo terrible lo que sucedía en aquel hogar. Era algo terrible. Y ahí está José, ahora está pasaron años y años hasta llegar a 13 años, de 17 a 30 años había pasado José ahí sufriendo. Llegó el momento de que el rey de Egipto, Faraón, tuvo un sueño
Y en ese sueño, él veía 7 vacas gordas que salían del río, pero también atrás de esas 7 vacas gordas salían 7 vacas flacas y se comían a las gordas, y se turbó tanto su corazón y empezó a hacer que le dijeran, a traerlos aquellos hombres que hacían adivinación y que interpretaban sueños, y nadie le pudo decir nada, pero hubo alguien que José le había dado la respuesta a un sueño allá en la cárcel, y se acordó que en la cárcel estaba un joven, un hombre ya de 30 años, que le había contestado la respuesta de un sueño. Y lo mandaron traer. Hasta entonces Dios empezó a hacerle justicia a José. Pero faltaba algo. Aunque estaba ahí, ya se le había dado una esposa, se le había dado un poder sobre toda la nación de Egipto, aunque ya era una personalidad grande, seguía con la soledad, seguía con aquella en su corazón de que jamás había vuelto a ver a sus hermanos, jamás había vuelto a ver a su padre. Era algo terrible. Por eso cuando vino aquella gran hambre en aquella región y llegan aquellas personas, ¿verdad? Sus hermanos llegan a comprar grano, él empezó a verlos de tal manera, ellos no lo conocían, habían pasado 13 años, habían pasado muchos años ya. Ellos jamás pensaron que aquel hombre acaudalado, que aquel hombre con un poder en aquella nación grande fuera su hermano. Jamás se imaginaron. Y empezó, hermanos, aleluya, a hacer algo José para atraer la atención de aquellos hombres. Pero cuando ya José estaba en esa posición, aunque aún sufría, porque él nunca dejó de amar a sus padres, nunca dejó de amar a su familia, nunca dejó de amar el lugar donde él se había criado, había crecido. Era algo terrible lo que él había padecido. Sin embargo, ahora estaba en una posición grande, pero sin embargo, para él, cuando los vio, era la mayor alegría, sin poder demostrar que era su hermano, sin poder hacer nada. ¿Por qué? Porque él era el segundo del rey de Egipto. Era algo tremendo. Pero en esa ocasión, Dios tiene planes para cada uno de aquellos que están pasando la misma situación que José, la misma situación que me pasó a mí. Déjame decirte, yo volví al hogar, volvía de vez en cuando al hogar a ver a mi madre. Mi madre me buscaba, mi madre oraba por mí. Yo seguía yendo por aquí, llegando para allá, pero todavía no entraba a los vicios, todavía no entraba al alcoholismo. ¿Por qué? Porque me conservaban las raíces de mis padres de haber estado yo en una iglesia. Pero aún así me sentía vacío, me sentía triste. Había noches terribles para mí, noches donde yo quería estar en mi hogar, pero no podía porque la distancia a veces no me lo impedía. Pero donde yo estaba siempre, yo creía que un día Dios tenía un plan para mí. Y déjame decirte, mi amigo, hermana, que estás por ahí escuchando esto o viendo este video, déjame decirte que todos pasamos por un momento difícil, aún dentro del hogar. Viene a mi mente lo que pasó Jesús. Jesús pasó su infancia, su adolescencia, su juventud. Sus hermanos no lo aceptaban. Él era rechazado por sus hermanos. No estoy hablando solamente de los judíos, estoy hablando de su familia, de sus hermanos en la carne por medio de María. Pero ahí estaba sufriendo él en carne propia. Por eso dijo Jesús estas palabras. Jesús dijo, los enemigos, tus enemigos serán los de tu propia casa. Así como José, los enemigos de José eran los de su propia casa. Mis enemigos, aunque no parecía que eran enemigos, pero eran los de mi propia casa, los que me daban la espalda, los que no me aceptaban, los que yo no sé qué sentían en ese tiempo por mí. Yo me alejé completamente, yo me alejé de toda la familia. Yo visitaba nada más a mi madre. A mi madre la visitaba nada más, pero yo no visitaba a nadie. Mi vida empezó a crecer. Yo hice una familia, Dios me ayudó a hacer una familia y empecé a crecer, tanto económicamente como pues de años también. Empecé a ser mayor, pero nunca iba yo a ver a mis hermanos hasta que un día Cristo tocó mi corazón.
Hasta que un día, en un encuentro que yo tuve con Jesús, y el Señor me hizo ver, me hizo entender que tenía que perdonar. Y Dios me ayudó a perdonar. Por eso en esta hora hay mucho resentimiento. Aún en las congregaciones hay mucho resentimiento. Hay gente que llega dolida de su corazón. Hay gente que llega, mayormente las madres solteras, llegan a una congregación esperando, con una esperanza de que su vida cambie, pero son rechazadas también, aún por los mismos cristianos, mismas cristianas son rechazadas. ¿Por qué son rechazadas? Porque el pasado parece que lo trae uno al frente, parece que siempre anda uno vestido de una vestidura de rechazo, una vestidura del pasado y todo eso, cuando sabemos perfectamente que Jesús dijo, amaos unos a los otros, ámense con amor. El apóstol Pablo también lo dice, que tenemos que amarnos. Entonces, muchas de las veces llegamos a las congregaciones faltos de amor. Yo llegué a la congregación falto de amor. ¿Por qué? Porque había un desamor en toda mi familia, había un desamor hacia mí o hacia los demás. Yo no sé cómo se manejaba esa situación, éramos muchos. Yo soy el último de 12 hermanos. Imagínense, 12 hermanos, el último de 12 hermanos, el más chico. José era el penúltimo de los 12 hermanos, él era el penúltimo. ¿Por qué? Porque el último fue su hermanito Benjamín. Entonces déjame decirte que cuando uno está en esa situación, uno quisiera muchas cosas. Quisiera que un día alguien le tendiera la mano y le dijera, mira hermanito, mira hermana, o qué sé yo, como estés viviendo tú la situación, que llegara un día y te dijera, mira, quiero que vayas conmigo a la tienda, te voy a comprar unos zapatos, te voy a comprar una prenda de vestir, qué sé yo, pero no hay ese acercamiento, nadie te dice eso, al contrario, no te pueden tolerar más que un día, 2 días, cuando mucho, y empieza la gente como que les robas espacio en su hogar, como que les robas espacio a ellos en su hogar, y es algo terrible. Yo veo la historia de este joven José, el soñador, yo lo veo así de esa manera, como un hijo del dolor. Nació en un momento crítico, cuando sus hermanos ya estaban grandes, hijos de otra mujer de Jacob. Raquel con ansia lo esperaba, y cuando llega José, para ella fue hermoso, para Jacob fue hermoso ver a José correr en aquellos tiempos, cuando niño, ahí por el campamento donde vivían. Luego viene el embarazo, el segundo embarazo, donde iban a ser Benjamín, pero Dios así lo permitió. Aquella mujer se fue, aquella mujer muere en el parto, se muere Raquel, el amor de toda una vida de aquel hombre, y se queda en ese desamparo. Pero ahí comienza una vida triste de este joven. Una vida triste. Cada vez que él soñaba y que les platicaba a sus hermanos, se burlaban de él y le decían, ¿acaso vas a ser un día mayor que nosotros? ¿Acaso vamos a postrarnos delante de ti? Y él no sabía lo que estaba soñando. Pero llegó un día en que eso sucedió. Cuando ellos llegan a comprar grano y llegan y se postran delante de aquel hombre potentado, de aquel gobernador potentado, segundo del rey. Óigame bien, no era cualquier hombre, era el segundo del rey de Egipto, el que gobernaba a todo Egipto. Y ellos tuvieron que llegar y postrarse. Y cuando les dijo y les detuvo a Benjamín para que le trajeran a sus padres, era algo terrible lo que estaban pasando ellos. ¿Por qué? Porque decían, nuestro padre, ¿qué va a hacer cuando ya perdió un hijo, ahora va a perder el otro? Era algo terrible, no hallaban qué decirle al padre de ellos. Pero uno de ellos dijo, yo me hago cargo, préstanos a Benjamín, yo me hago cargo, yo lo llevo, yo lo traigo. Entonces, cuando José miró a su hermano, imagínate, fue algo terrible. Dice la Biblia que se encerró con ellos en un cuarto y les confesó que era su hermano. Se empezó a llorar de alegría. Aquellos hombres tuvieron un temor tremendo, creían que los iba a encarcelar, creían que los iba a mandar a fusilar, creían que los iba a hacer daño, pero José los amaba tanto como Jesús te ama a ti. ¿Cuánto daño le hemos hecho a Jesús? Y sin embargo Jesús
en el momento que tenemos un encuentro con Él, nos abraza como José abrazó a sus hermanos llorando y les hizo prometer que le llevarían a su padre. Y se cumplió uno de los sueños cuando su padre llega y se postra delante de él también. Era algo hermoso, es algo hermoso la historia que contamos en esta tarde, mañana, noche, como estés viendo el video. Pero yo te quiero decir algo, que más de nosotros, o muchos de nosotros, de pequeños, hemos sufrido. A veces porque eres hijo único, también sufres. A veces porque eres hijo de unos 7, 8, o eres el último de 4, de 5, y a veces hay celos en la familia. El más grande se encela del más chico y la otra se encela de la otra. ¿Por qué? Porque a veces los mismos padres hacen diferencia. A veces los padres hacen diferencia entre los hijos y eso causa un daño tremendo. Eso causa un daño que no te imaginas, el daño que causan cuando toman preferencias por uno o por una de la familia. Yo te digo en esta hora, el único que no hace diferencia, el único que te está esperando con los brazos abiertos es Jesús de Nazaret. Y Él no hace diferencia de personas, de nada. Como estés, si has sufrido, yo sé que has sufrido mucho. Quizás, ¿por qué? Porque tuviste un fracaso en tu matrimonio y eres la persona que eres mamá y eres papá a la vez. El niño va creciendo con la falta de amor del padre, pero tú tratas de dárselo todo lo que puedes, pero a veces es imposible porque tienes que hacer muchas cosas, tienes que trabajar, tienes que sacar adelante a tu familia, sacar adelante, no sé si tengas 1 o 2, no sé, pero cuando tú dices, bueno, voy a ir ahora a una iglesia, y cuando llegas a la iglesia y te sientes rechazada, tu corazón se daña, tu corazón se lastima. ¿Por qué? Porque ya el corazón va lastimado. Y cuando llega el momento de que tú buscas una esperanza, buscas el amor que a veces en las congregaciones decimos tener, buscamos el amor, buscamos quien nos tienda la mano y no lo encontramos, sentimos algo terrible dentro de nosotros, sentimos un rechazo hacia Dios, sentimos que Dios no existe, que Dios no está ahí, en aquello que hablan los hermanos, en aquello que hablan los pastores, en aquello que hablan aquella gente, sentimos que no es cierto, que Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque estamos siendo rechazados por un pasado, que nosotros no quisimos vivir ese pasado. No, nadie quiere vivir un pasado malo. Todos quisiéramos vivir un pasado bonito, un pasado, una niñez bonita, una adolescencia bonita, una juventud, un matrimonio hermoso. Todos quisiéramos hacer eso, pero llega el momento en que no se puede. Y empezamos a sentir, empezamos a vivir cosas terribles aún de niños, aún en la juventud. Y cuando llegamos buscando una esperanza, buscando algo para nuestra vida, porque traemos sed de Dios, traemos hambre de amor, hambre de una esperanza, de que alguien te dé un abrazo y te diga te amo, no lo encontramos. ¿Por qué no lo encontramos? Porque a veces adelante de nosotros va el pasado, adelante de nosotros, como dice el salmista David, siempre mi pecado está delante de mí, siempre está ahí. Y a veces, muchas de las veces, cuando dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados, ¿por qué a veces nosotros tenemos amor? ¿Por qué no cubrimos el pecado de aquella persona que viene con una hambre de Dios, que viene cansada de vagar, cansada de sufrir en el mundo? ¿Por qué? Porque en el mundo no encontró nada que le satisfaciera, le satisfagara sus deseos y mayormente que le apoyara si trae 1 o 2 niños por ahí que ella tiene que estar batallando, tiene que estar sufriendo con ellos para verlos crecer. Sin embargo, va completamente deprimida inclusive, va deprimida. Y nos encontramos con gente que a veces nos rechaza o nos ven de una manera así como de lejos, no podemos, no le invitamos a esto, no le invitamos para acá, no nos acercamos a ella cuando la palabra de Dios dice que debemos de acercarnos hacia donde está la necesidad. Y esa gente trae mucha necesidad. Mi hermano, mi hermana, tú que estás en una iglesia, que tienes ya un ministerio,
o que tienes un don que Dios te ha dado de proteger a los demás, de hablarle a los demás, acércate a esa gente que va llegando. No la mires de arriba abajo, ni la miras con tu mirada. No, acércate con ese amor que Dios te ha dado, con ese amor que Dios te ha dado a ti. Hazlo con esa gente que va llegando. Tú no sabes cómo viene. A veces dicen, no, pues es que quién sabe por qué la dejaría al marido. Quién sabe por qué estar así. No, eso que no interese. Lo que interesa es que Dios te está diciendo que te acerques a ella, te acerques a Él. ¿Por qué? Porque si viene a Cristo es porque viene buscando algo para su vida. Viene buscando, viene cansada de vagar, cansado de pecar, viene enfermo, viene con un corazón deprimido, con un corazón lastimado. Ese es mi consejo, acércate a ellos, no los dejes solos. Acuérdate que un día Dios te lo va a recompensar. Cuando aquel hombre recoge o compra a José, dice la palabra que lo amó tanto que lo puso por sobre todos los bienes. Lo único que le dijo, lo único que no está para ti es mi esposa, es la que está prohibida para ti. Pero ¿qué sucedió ahí? Él se comportó como lo que debe ser, un hijo de Dios, pero aquella mujer perversa lo hizo salir corriendo y eso le valió la cárcel por muchos años. ¿Por qué? Porque era un reo de muerte, pero el hombre lo amaba tanto que lo puso solamente en la cárcel. Era un proceso que Dios tenía para él y cuando él sale de ahí, sale para ser un gobernador de Egipto, para ser el segundo del rey de Egipto y luego cumplir las profecías que le había dado en aquellos sueños. Dios tiene muchas cosas para ti. Si tú has soñado, yo recuerdo, con esto termino, yo recuerdo cuando yo entro al Evangelio, el Señor me dijo, tú le vas a predicar a mucha gente, le vas a predicar a multitudes. Yo nunca los vi las multitudes, pero cuando yo he predicado por radio, yo sé que en el radio me están oyendo muchísima gente. Ahora estoy aquí y mucha gente está viendo estos videos. Gracias a todos mis hermanos que están viendo estos videos. Gracias mis hermanos y yo creo que si ustedes siguen aportando cuando menos un granito de arena ahí, el único granito de arena es que le den like ahí, le den like y se suscriban, compártanlo para que pueda mucha gente escuchar estos mensajes. Esta es parte de mi testimonio es muy grande, muy largo, ¿verdad? Pero quise introducir esta parte. ¿Por qué? Porque luego quiero dar mi testimonio, cómo me alcanzó el Señor, cómo andaba yo en los vicios, cómo andaba en las pandillas, cómo andaba en muchas cosas, pero quiero reservarlo. Yo sé que un día lo voy a dar a través de un video, lo vamos a preparar, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por ustedes y quiero orar por ustedes. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo en esto, yo no sabía que alguien me iba a estar mirando, pero ahora ustedes me dan confianza porque he visto cómo han comentado, cómo he visto las vistas que hay en los videos y eso a mí me da más para adelante. Si tú compartes, más me da para adelante. Yo sé que me están viendo y en esta hora yo quiero orar por todos aquellos que están ahí, como dijo el título, nacieron siendo hijos del dolor y van caminando a veces como hijos del dolor. Ya no más dolor. Ya no somos esclavos del dolor. Ahora somos hijos de un Dios todopoderoso. Y en esta hora, ahí donde estás, cierra tus ojos si puedes. Si no, solamente levanta tu mano. Yo quiero decirte que estoy muy contento, muy agradecido con todos ustedes por estar viendo mis videos, lo hago con todo mi corazón. Hay días que pues no puedo, hay días que no puedo, me siento muy mal, pero hay días que me siento bien. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Mientras pueda hacer esto y lo podamos hacer, porque somos dos los que estamos interviniendo en esto, ¿verdad? El que está grabando y el que está hablando. Así es que Dios bendiga también a mi hijo, ¿verdad? Que es el que está grabando y a todos ustedes. Y en esta hora voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este video, por este momento, Señor Jesús, que mis hermanos están ahí. Quizás lo están viendo, quizás ahorita lo estás viendo y en esta hora pido que el Señor Jesucristo repose sobre ti, olvida el pasado
Olvida todo lo que pasaste, olvida todo lo que sufriste. Ahora eres un hijo de Dios. Si en tu niñez, en tu adolescencia fuiste hijo del dolor, había dolor solamente para ti, había golpes para ti, había desprecio para ti de tus propios hermanos, tus propias hermanas. Pero déjame decirte que Dios tiene para ti algo maravilloso. Solamente acércate. Yo sé que en donde estés, si estás en una iglesia y estás padeciendo esto, solamente te pido que tengas un encuentro con Jesús. Y cuando tengas un encuentro con Jesús, tu corazón va a sanar. Tu corazón tiene que ser sanado en el nombre de Jesús. Es dolor el que sufres. Es un dolor que no se puede a veces soportar. Lo sofoca uno de tal manera, pero yo sé que Jesús está contigo. Y en esta hora yo te pido, aleluya, que te acerques más a Jesús. No importa lo que te hayan dañado, no importa lo que te hayan dañado, no importa lo que te estén dañando todavía. Tú pon en las manos del Señor todo y déjalo todo en las manos de Cristo. Su venganza es de Él, la venganza es de Él. Tú solamente perdona, solamente suelta el perdón en el nombre de Jesús. Y cuando tú tengas ese encuentro con Jesús, oh maravilloso Dios, imagínate cuando José tuvo el encuentro con su padre Israel, con su padre, era un encuentro hermoso, y lo tuvo en su casa, lo tuvo ahí en su tierra, aleluya, ahí en Egipto, hasta que Jacob murió y fue y lo sepultó con honores. ¿Por qué? Porque José era un hijo agradecido con Dios y con sus padres. Aunque sufrió, era el hijo del dolor, pero ahora tú también, así como José, deja el pasado atrás y sigue adelante. Yo dejé el pasado atrás y ahora en adelante yo empecé desde que recibí a mi Jesús, yo empecé a buscar a mi gente, empecé a buscar a mis hermanos, empecé a buscar a mi sobrina, empecé a buscar a mi gente, y déjame decirle que me siento muy a gusto, muy contento, porque Dios hizo algo maravilloso en mí. Es ahora te pido, aleluya, que ahí donde estás también seas bendecido, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo. Y pues muchas gracias por haber escuchado, mirado este video y los que hemos grabado. Y Dios te bendiga. Y yo creo que lo que vas a hacer es algo maravilloso para Dios. Muchas gracias y nos vemos el próximo video, si Dios nos lo permite. Amén, amén y amén.